Mi alma te alaba y te bendice, poderoso Jesús, aleluya. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Aleluya, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hora, aleluya, que van a estar escuchando este poderoso mensaje. Yo quiero, hermano, que usted abra conmigo la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Bendito y alabado es su nombre. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, escuche esto, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero, hermanos, seguir hablando acerca de este tema que se ha vuelto un poco polémico en la iglesia, ya que lamentablemente muchos, por la ignorancia, por la apostasía, la rebelión, la conspiración, aleluya, que hay, lamentablemente muchos han creído este asunto de ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no solamente es una confesión de labios. La palabra habla claramente quiénes son los hijos de Dios. Inclusive en este versículo y otros más que vamos a seguir hablando sobre esto. Este versículo dice la palabra del Señor. Versículo 3 dice, los cuales no son engendrados. Escuche esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los hijos de Dios son engendrados, son nacidos de Dios. Y hay características específicas de los hijos de Dios. Características únicas que definen a un hijo de Dios del resto de las religiones. Por eso yo quiero que usted abra conmigo la palabra del Señor. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Santo es su nombre. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Juan. Y vamos a estar conociendo, vamos a estar entrando en detalle, aleluya, con la relación esta de los hijos de Dios, que esto es algo bien tremendo. Si usted va a la palabra de Dios, a Primera de Juan, dice así las escrituras. Primera de Juan, capítulo 5. Dice la Biblia en el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo es que conocemos que somos hijos de Dios? Cuando amamos. Dice la palabra, amamos, porque Dios es amor. Y si tú eres hijo de Dios, tú amas aunque te aborrezca. Pero dice la palabra y aclara, porque muchos se jactan de que no, pastor, yo amo. Yo soy un hijo de Dios porque el amor de Dios está en mi corazón, porque yo amo a mis enemigos. Sí, pero mi pregunta es, ¿y ama sus mandamientos? Porque cuando hablamos de mandamientos, enseguida la mente carnal se traslada a la antigüedad. Y entonces cada quien comienza, pastor, pero es que ¿cómo vamos a guardar los mandamientos? Y se van a la ley mosaica. Y empiezan, ¿cómo vamos a guardar los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel? Por ejemplo, ¿cómo todavía vamos a amar los sacrificios cuando Cristo es nuestro sacrificio? Porque para
hacer lo malo ante Dios, cada quien busca una vía y una alternativa y una excusa. Para no guardar la palabra, cada quien tiene ya una válvula de escape, una puerta de escape. Pero sin embargo, la Biblia dice que tienes que guardar sus mandamientos. No está hablando de los rituales de la ley. Está hablando de los mandamientos de Dios expresados en su palabra. Por ejemplo, hay un mandamiento que Dios ha recalcado en la Biblia en muchos pasajes desde la antigüedad, que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero leérsela. Ahí en primera de Juan, en capítulo 2 y versículo 15. Esto es uno de los puntos que en este último tiempo se ha vuelto controversial en la iglesia. Pero se ha vuelto controversial no en los hijos de Dios. Los que somos nacidos de Dios, estas cosas las podemos entender y luchamos para agradarle a Él. Pero los que no son nacidos de Dios, aquellos que siguen otro evangelio, aquellos que son engendrados por voluntad de varón, aquellos que son nacidos y son formados por los hombres, estoy hablando en un sentido espiritual, estos que no son nacidos de Dios, sino que siguen ordenanzas de hombres, son formados por los hombres, doctrinas, religiones, etcétera, etcétera. Estos luchan contra esta escritura, rechazan esta palabra. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo. Esto es algo que se vuelve un caos en ellos cuando uno le habla, cuando escuchan, cuando leen estas escrituras, cuando el Señor dice, no améis al mundo. Esto es un mandamiento. La Biblia dice que los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Y un mandamiento que Dios le da a la iglesia es no améis al mundo. ¿Qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere? No améis al mundo. ¿Cuál es el mundo? Los deseos, los deleites, los placeres. Eso es lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, estamos viviendo que en una época que, a pesar de que esta tierra está siendo sacudida por varios eventos, y uno de los más grandes es el juicio de Dios con el coronavirus, aún bajo un juicio, aún bajo un juicio de muerte, aún la gente sigue amando al mundo. Aún la gente sigue esperando una pronta recuperación de esta pandemia para seguir en los placeres. Porque ¿qué es lo que ofrece el mundo? Placeres, deleite temporal del pecado. Y usted ve que lamentablemente muchos están esperando una solución a este problema para seguir amando, seguir regocijándose, pero en el pecado, deleitándose en el mundo, en sus placeres. ¿Y qué dice la Biblia? No améis al mundo. ¿Qué más dice? Dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? El materialismo. Las cosas que tus ojos ven. Aquellas por las cuales muchos luchan. Y ustedes ven que hacen lo imposible por obtenerla. La fama, por ejemplo. La vanagloria de la vida. Los deseos. Las estructuras, las cosas materiales. Las casas, los carros. El renombre. El ser reconocido por esta generación, ser aceptado en un estatus social. O sea, la gente ama esa vanagloria.
Por eso es por lo que la gente lucha, para ser alguien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama, vuelvo y repito, estas cosas. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que ama? El mundo, el ser alguien, la vanagloria, las riquezas. Ellos decretan que tienen derecho legal de todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Dios y ellos creen que ellos tienen derecho legal como son hijos de Dios de todas las cosas materiales. Esa es la doctrina de ellos. Pero cuando usted viene a la Biblia, usted se encuentra que Dios te dice que el Hijo de Dios no ama las cosas que están en el mundo, no ama al mundo, no ama su deleite, sus placeres, no ama sus ofertas. ¿Ven lo que dice la Biblia? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí viene la explicación más detallada, los deseos de la carne. En el mundo, ¿qué es lo que hay? Deseo de la carne. Todo lo que la carne desea que tú hagas, si tú tienes a Dios y eres nacido de Dios, tú no satisfaces esos deseos. Lo dice la palabra en el libro de Gálatas, en Efesios. ¿Qué dice el libro de Gálatas? No satisfagáis los deseos. Usted puede tener deseos, pero son deseos que provienen del mundo. Por ejemplo, ¿cuántos hoy, en este tiempo, no desean ahora que el coronavirus se vaya? No por la muerte tal vez que ha provocado, sino porque el coronavirus los ha limitado a una vida de deleite y de placeres. ¿Cuántos no hay que desean una pronta vacuna para seguir en las playas? Seguir, aleluya, en la desnudez, en el pecado, para quitar del medio esa distancia social y volver a la vida secular? Porque ese es el deseo de la carne. Que vuelvan a abrir los bares a la totalidad, las discotecas. Que vuelvan a abrir los lugares de recreación. Y no estoy hablando de parques, estoy hablando de lugares de recreación donde la música, los conciertos, y usted ve esa amotinación de personas. Eso es lo que el mundo ama. Y eso es lo que probablemente la carne desee. Pero cuando tú tienes a Dios, esos deseos Él los hace morir, porque ya no eres nacido de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y cuando la simiente de Dios permanece en ti, esas cosas mueren en ti. No las practicas, no las amas, porque la simiente de Dios está en ti. Se lo voy a leer en la Biblia. Pero esta parte de las Escrituras en este tiempo se ha vuelto polémico. Porque el evangelio que se sigue es un evangelio carnal, es un evangelio del mundo. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra, vemos que Dios aborrece esta conducta en los seres humanos. Mira lo que dice la Biblia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta? Cuando uno es nacido de Dios, su vida cambia. Cuando uno es nacido de Dios, ya no importa la vanidad, no importa la vanagloria, ya no importa cómo tú luces. Ya no estás enfocado en tu look. Hay gente que vive afanada por la hermosura, porque no se le vean las arrugas, que el cuerpo le talle de una manera perfecta cuando tenía 15 años. Usted ve a la gente luchando en los gimnasios, aleluya, por la grasita, porque si la celulitis, tanta vanidad que hay dentro de la iglesia.
Y le parece esto exagerado. Pero déjeme decirle que uno de los negocios que en este último tiempo más dinero está dando es las cirugías estéticas. Son los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque la gente vive en esa vanidad, en esos deseos que dice la palabra de Dios. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Vamos a volver a leer el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. Como dice la palabra, vence al mundo, vence esos deseos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos finales donde escasea la palabra de Dios. Y hay muchas de estas cosas que no se predican porque a muchos no les gustan. Y muchos quieren predicar palabras halagüeñas, lisonjeras, blandas. ¿Para qué? Para que las personas se sientan cómodas en sus iglesias. Y siga esa vida, aleluya, de ofrendas y diezmos. Porque lamentablemente muchos predican por el diezmo y la ofrenda. Pero déjame decirte algo. ¿De qué te vale a ti estar en una iglesia que no te prediquen la verdad? Y que constantemente te están dando palabras halagüeñas y palmaditas en el pecho, diciéndote tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, exaltando tu ego mientras vivas una vida caída. ¿De qué te vale, aleluya, que tú ames las cosas que están en el mundo y que la vanidad, aleluya, sea un ídolo en tu vida? Tu ego personal, y que no te prediquen la verdad. Los hijos de Dios, aleluya, han vencido el mundo. Cuando dice la palabra vencido el mundo, dice que han vencido la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Han vencido todas estas cosas, aleluya. Han pisoteado la carne. Los hijos de Dios, aleluya, han dado muerte a las cosas terrenales. No viven ya para alcanzar estas cosas, sino que viven para agradar a Dios. Se enfocan en cada palabra. Ponen plomada a su vida. La palabra es la plomada que alinea tu vida a la perfecta voluntad de Dios. Y te lleva a caminar una vida separada. Te lleva a caminar una vida a la perfección. Te lleva a caminar una vida lejos de la vanidad, de la vanagloria, lejos de los deseos de los ojos. Lejos, muy lejos, te lleva a caminar una vida separado para Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice la palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Dice la Biblia, en el capítulo 5, versículo dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos, ¿qué cosa, pastor? Su mandamiento. Esto es un mandato. No améis al mundo. Eso es un mandato de Dios, eso es un mandamiento. No améis las cosas que están en el mundo, eso es un mandamiento. Mientras que hoy, lamentablemente, las generaciones se deleitan en la carne y sabemos que la carne proviene del mundo. Hoy los hijos de Dios aman a Dios, aman su mandamiento. ¿Cuáles son otros mandamientos que definen a la verdadera iglesia, a la iglesia de Cristo? Bendito y alabado del poderoso nombre de Jesús. ¿Cuáles son los otros mandamientos? Dios manda que su pueblo, que es el pueblo bienaventurado,
ama estas cosas. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 5, usted encuentra en el versículo 3, 4 en adelante, una serie de bienaventuranzas para los hijos de Dios. Son mandamientos. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? La gente que no es iracunda, la gente que no es contenciosa, la gente que es mansa. Bienaventurados los mansos. Aquellos que cuando son agredidos no responden conforme a la agresión. Son mansos. Aquellos que a la respuesta dura o a la crítica dura o a la agresión responden con una palabra blanda, porque son mansos. Es algo que uno debe de procurar, la mansedumbre. Dice la Biblia: quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda ira, todo enojo, toda disensión. ¿Por qué la Biblia te dice quítate todas estas cosas? Porque esto proviene de la carne. Este es el hombre carnal cuando actúa en esa línea. Está actuando conforme a los deseos del mundo. ¿Cómo el mundo está hoy? ¿Cómo dice la palabra, aleluya, que vive el mundo? La Biblia habla acerca de las características del hombre impío, del hombre perverso. Ira, contienda, enojo, enemistad, celo, envidia. La Biblia habla de la condición del corazón. Habla acerca de lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando el corazón del hombre está sucio por el pecado y está lleno de maldad, ¿qué es lo que sale del corazón? En este caso a Cristo le dijeron, porque sus discípulos no se lavaron las manos. Le dijeron, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Están bajo contaminación, están contaminados. Están contaminando su vida. Y él dijo, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Porque del corazón sale los pleitos, las contiendas, los homicidios, los suicidios. ¿Cuántas cosas nos salen del corazón? La ira, el enojo, las muertes, las guerras. ¿Por qué? Porque en el corazón que no es de Dios, ¿cuál es el común denominador? La ira. Entonces el consejo que Dios le da y el mandamiento que Dios le da a la iglesia es la mansedumbre, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que un corazón que no es manso. Mira que hay personas que les cuesta este mandamiento. Les cuesta vivir en esta bienaventuranza, vivir bajo la mansedumbre, les cuesta. Son arañas. Son personas, aleluya, que pagan mal por mal. Son personas, aleluya, que no pueden sufrir ningún tipo de agresión. Son personas, aleluya, que andan con el palo en la mano. Si le pisas un dedo, pues ahí te arremete con el palo. No hay mansedumbre. Pero mira lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que lloran. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre. No está hablando de hambre de comida, la que usted necesita para poder mantener la energía, las calorías. No está hablando de comida. Está hablando de la espiritual, la bienaventuranza de aquellos que quieran saber la verdad, que quieran nutrir sus almas, aquellos que quieran crecer, aleluya, bajo este alimento, este pan del cielo. Dice la palabra, bienaventurados los que tengan hambre, los que tengan deseo de conocer la verdad, de conocer la voluntad de Dios, de seguir los mandamientos de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, que desean saber las verdades eternas. ¿Qué dice la Biblia?
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Dios, mira que dice la Biblia que uno debe de tener misericordia. Él le dijo a los fariseos, misericordia quiero y no los sacrificios. ¿Por qué? Porque aquel pueblo estaba lleno de sacrificios. Pero ¿dónde estaba la misericordia? Él demandó, desde la antigüedad está demandando a la humanidad misericordia, compasión. Vivimos en una generación que necesitamos mucha misericordia. Tener misericordia del perdido, tener compasión. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y no tomar el juicio en nuestras manos, sino pedir a Dios misericordia por tantas almas que hay erradas. Los hijos de Dios tienen características esenciales. Los hijos de Dios, aleluya, tienen esta armadura. Toda una armadura que proviene de Dios. La justicia, la santidad, la misericordia, la piedad, la mansedumbre, el amor fraternal, dice la palabra, no fingido, es un mandamiento. Ahora nadie puede vivir bajo estas ordenanzas a no ser que sea nacido de Dios. Y nadie puede nacer de Dios si no ama a Jesucristo y ama su palabra. La Biblia habla claramente, si me améis guardáis mis palabras. El que ama a Dios guarda sus palabras por encima de cualquier cosa. No importa lo que está viviendo, aleluya, no importa, aleluya, la prueba en la que está. Aún en medio de la prueba, aleluya, ama los mandamientos. En medio de la prueba, ama su palabra. Estas son las características de los hijos de Dios. Que cuando usted escudriña y comienza a ver, se da cuenta que son características que definen a la verdadera iglesia. ¿Qué dice la palabra? Versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuáles son los limpios de corazón? Los que no hay maldad en ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor? El salmista que dijo, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de mano, el puro. Cuando hay un corazón puro, no hay maldad, no piensa mal del hermano. El puro de corazón, el que no ha elevado a su mente cosas vanas ni ha jurado con engaño. Se está hablando acerca de características esenciales para poder heredar la vida eterna. La pureza de corazón, cuando el corazón es puro, no está en contienda, no está, aleluya, pensando mal del otro, no está trayendo división, no es murmurador, no murmura contra el hermano, todo lo contrario, hay amor en su corazón, hay pasión en el corazón por las cosas de Dios. Dice la Biblia, los limpios de corazón. Hay gente que a veces que dicen que son cristianos, y hay que decirle, por favor, calla y no hables más, porque lo que sale de tu boca no edifica a nadie. Estás lleno de maldad, estás envenenado. Tu corazón necesita ser renovado. Y es una de las características y es uno de los pactos que Cristo habló, el Señor habló por medio de sus profetas. Dice la Biblia, le daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ellos y me seguirán. Fue uno de las señales del nuevo pacto que iba a traer Cristo a través de esta gracia. Darte un espíritu limpio, nuevo, un espíritu renovado y un corazón limpio, un corazón nuevo. Un corazón donde no haya maldad, un corazón donde no haya venganza, un corazón que no haya pleito, que no haya envidia, que no haya celo. Un corazón nuevo como un corazón de niño, que sea ingenuo en la maldad. Son ordenanzas. A veces vuelvo y repito, a veces uno habla con hermanos y uno se queda abrumado, asombrado, inclusive predicadores que uno escucha predicar, hablando cada palabra maldicientes en estos casos. Aleluya, gente maldiciente que tiene un micrófono y tiene un altar. Aleluya, gente que, yo digo, Dios mío, ¿qué clase de cristiano es este? Corazones corruptos. Por eso su vida está llena de corrupción. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, se proyecta a la persona. Usted quiere conocer a la persona, lo que tiene adentro, míralo por fuera y usted sabe lo que tiene adentro.
Cuando una persona está llena de corrupción y llena de maldad, no tiene que usted, aleluya, tal vez entrar en una oración, un ayuno para Señor, muéstrame esta persona que no, hermano. Usted mire su actitud, sus acciones. Cuando la persona tiene el corazón malo, actúa con maldad. Cuando la persona tiene el corazón sucio, nada bueno sale de él. Por eso los hijos de Dios deben de tener un corazón puro, apartarse de la malicia, apartarse de la maldad. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea que el cristiano va a padecer, tiene que padecer. Es una ordenanza. El verdadero cristiano tiene que padecer. El verdadero hijo de Dios son bienaventurados. ¿Cuántas ordenanzas hay hoy que la iglesia las esquiva? Y si usted sigue leyendo la palabra, él dice: guardaos del mundo, guardaos de los ídolos. Dice la Biblia: presentaos ante Dios. Así dice la palabra: sin mancha, sin contaminación. Presentaos ante Dios como obrero aprobado, que es lo mismo que estoy diciendo. Como obrero aprobado, que usa la palabra de verdad, no como en el libro de Santiago, que era una iglesia olvidadiza, que era una iglesia inconstante. No, Dios no quiere que tú seas inconstante, sino que perseveres en la verdad, que perseveres en la justicia, que perseveres en la santidad, obrero aprobado, que no presentes tu cuerpo al pecado, que no presentes tu vida a la codicia, al pecado, como lamentablemente muchos hay hoy que se visten para que la deseen o para que lo deseen. Y el cristiano, el hijo de Dios, no se vista para despertar la concupiscencia de los hombres, sino que se vista para agradar a Dios. Esos son mandamientos esenciales. El rapto de la iglesia es eminente y Él viene a buscar los frutos perfectos. Él no viene a buscar a cristianos a medias. Estos son días que Dios nos da, aleluya, para reaccionar, recapacitar. Son tiempos finales, son tiempos difíciles. Escasea la palabra como en los tiempos de 1 Samuel capítulo 3, que Elí era viejo, dice la palabra, aleluya, y se perdía la visión con frecuencia y escaseaba la palabra, como tristemente pasa hoy en muchos altares, que no hay visión, que escasea la palabra. Por eso es que el pueblo anda desenfrenado en deleites, en placeres, aleluya, como dice la palabra del Señor. Los hijos de Dios, aleluya, estaban ahí fornicando y adulterando en los deleites, en los placeres, aleluya, en el templo de Dios. Ahí estaba la prevaricación, ahí estaba el pecado, ahí estaba la maldad. ¿Por qué? Porque el sacerdote que tendría que velar y cuidar que las cosas, este baluarte, que la palabra permanezca y prevalezca en su casa, aleluya, este hombre había perdido la visión. Pero en este último tiempo Dios te llama a que no pierdas la visión. Dios no cambia, aleluya, es el mismo hoy y siempre. Guardaos, dice la palabra, de todo mal. Guardaos, entra, aleluya, en la hendidura de la roca, en este tiempo que estamos viviendo de la peña, en este tiempo de indignación, en este tiempo de ira. Entra en los secretos de Dios, entra, aleluya, en el conocimiento eterno, entra, aleluya, refúgiate en la palabra, refúgiate en arrepentimiento. En este tiempo que estamos viviendo, donde vivimos en la peor generación nunca antes visto. En este tiempo donde el pecado, la apostasía, la maldad, la rebelión contra Dios, aleluya, está por doquier en la tierra. En este tiempo donde escasea la palabra, aleluya, entra en el conocimiento de Dios.
Entra por medio de los méritos de la sangre en arrepentimiento. Ama la santidad, ama la justicia. En estos tiempos que estamos viviendo, desecha toda la corrupción que hay hoy. Desecha el evangelio de la prosperidad, el evangelio que ignora la cruz y la sangre. Este evangelio, aleluya, del mundo. Desecha todas estas cosas y entra en los secretos de Dios, porque estamos a punto de entrar en la boda del Cordero y debemos estar preparados. Dios te bendiga en esta hora. Aleluya, Dios te guarde. Bendito y alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.